Se confirma la exclusiva de medidas cautelares. La fiscal general del Estado impone que no se pida una rebaja de pena a Víctor de Aldama para que no entre en prisión. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares. Vaya jornada, sesión ya de noche de medidas cautelares cuando estamos haciendo este vídeo, con un intensísimo día, una jornada de juicio, la penúltima en principio, que nada más y nada menos que ha tenido pues como protagonista al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha declarado en el Supremo durante prácticamente pues 7 horas o una barbaridad. Ahí hemos estado. Y atención, porque la exclusiva que os adelanté se ha confirmado. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por órdenes de Pedro Sánchez, ha impuesto al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que no pida rebajar la pena de prisión para Víctor de Aldama. Ojo a esta información, os voy a contar todo lo que ha sucedido en esta declaración de José Luis Ábalos y también qué consecuencias tiene esa decisión de la Fiscalía impuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a ir con ello, pero eso sí, siempre os recuerdo, si no lo habéis hecho ya, acordaos de suscribiros al canal de Medidas Cautelares, que ya pues hemos superado los 128.000 suscriptores y ya estamos cogiendo muchísima velocidad en los últimos días. Muchísimas gracias a todos. Y vamos a entrar ya de lleno a analizar lo que ha sido la declaración de José Luis Ábalos. Podríamos decir que a grandes rasgos el exministro de Transporte se ha presentado como un santo varón delante del Tribunal Supremo. Ábalos al final solamente ha contestado al fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, a la defensa de Koldo García y a su propio abogado, pero no ha querido contestar ni a las acusaciones populares ni al abogado de Víctor de Aldama. ¿Qué es lo que ha dicho José Luis Ábalos? Pues prácticamente se ha desvinculado absolutamente de todo, o sea, en línea de lo que ya conocíamos de él a lo largo de la investigación, donde las comparecencias en las que habló negó todo, pues ha seguido pues en esa misma línea, es decir, se ha presentado como una persona que no ha cometido ningún tipo de ilegalidad, ha negado cualquier tipo de comisión con las mascarillas, se ha desvinculado pues del enchufe de la prostituta Jessica Rodríguez en la empresa pública Ineco y Traxatec. Prácticamente lo que ha venido a decir es que a Jessica Rodríguez él mantuvo una relación extramatrimonial con ella y que para evitar que hubiera un escándalo en la opinión pública pues le siguió pagando pues esas dádivas, etcétera, y que obviamente según su criterio Jessica Rodríguez tuvo que ser coaccionada para declarar en el Tribunal Supremo. No ha querido decir por quién, pero sí ha insinuado que podría ser por Víctor de Aldama, y dice pues que Jessica Rodríguez dijo que no trabajó en Ineco y en Traxatec, pero que cobró sin que se lo hubieran preguntado durante esas comparecencias en el Supremo, con lo cual lo que ha venido a decir es que estaba coaccionada cuando pues se tomó esa decisión. También José Luis Ábalos ha dicho que él fue el que dio la orden política de que se compraran 8 millones de mascarillas a través de puertos del Estado en lugar de 4, porque era necesario, porque era un momento de urgencia y él era pues un héroe nacional que venía pues a salvar a todos los españoles y por eso dio esa orden de 8 millones. Hay que decir que Ábalos ha mantenido la omertá, la llamada ley del silencio, ¿no?, mafiosa, en la cual pues ha protegido completamente en su declaración al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al propio Partido Socialista. No los ha atacado de ninguna forma. Protección hasta el final de José Luis Ábalos, que lo que ha venido a decir es que sí es verdad que él cobraba pues en efectivo los gastos porque era la cultura del partido, la tradición del partido, cobrar esos gastos en efectivo por parte del Partido Socialista hasta el año 2021, que a partir del año 2021 ya cambió la cosa. También Ábalos ha dicho, por ejemplo, pues que Koldo García le pagaba de forma anticipada muchos de sus gastos personales, que incluso él a día de hoy debe 33.000 euros a Koldo García, y
También ha sido en un momento curioso esa declaración cuando le han preguntado por los famosos folios. Los famosos folios que sabéis que según la UCO pues era una forma figurada de hablar de dinero. Pues bueno, según José Luis Ábalos eso es completamente falso. Ha intentado en todo momento pues atacar a la UCO, deslegitimar sus informes y decir que prácticamente había una tendenciosidad desde el principio para hallarlo culpable de todo. Y lo que van a decir es que los folios que eran folios de verdad, porque él es de la cultura del papel, y que le gusta hacer sus dosieres y que gasta muchísimos folios, y que cuando le decían hay que entregar folios en casa del ministro no era dinero, sino que eran folios de verdad. Pero vamos, lo más importante es que José Luis Ábalos, como digo, no ha querido abrir fuego ni contra Pedro Sánchez, ¿por qué será?, ni contra el propio Partido Socialista. Esa ha sido la declaración de José Luis Ábalos, y luego pues ha llegado la prueba documental, donde las partes han enunciado, incluso han leído, se han esgrimido pues algunos documentos como pruebas de cargo y de descargo. Se ha podido escuchar el famoso audio de esa grabación aportada por la defensa de Víctor de Aldama y José Antonio Choclán, donde se hablaba de los negocietes ya pues casi en el año 2019, ¿no?, de la famosa edificio de la SEPI, en el cual se iban a llevar comisiones, que de repente se metió Begoña Gómez para hacer negocios con el Instituto de Empresa y se echó para atrás una oferta por comprar el inmueble del propio Aldama. Y cuando ya parecía que la cosa iba a acabar, pues llegaban el momento de las conclusiones, se elevaban a definitivas, pero el momento importante de esas conclusiones provisionales que se elevaban a definitivas, en las cuales las partes tienen que decir si sus escritos de defensa o de acusación tienen que modificar algo, pues se cumplía la exclusiva adelantada por medidas cautelares y libertad digital ayer, que por cierto, pues los medios no se han hecho eco y de repente a las 6 de la tarde todos se ponen a sacarlo, cuando nosotros lo habíamos sacado a las 2 de la mañana. En fin, no leen libertad digital o no ven medidas cautelares, ese es su problema. Pero la cuestión es que efectivamente ha llegado el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y, siguiendo las órdenes impuestas por la fiscal general del Estado Teresa Peramato, ha dicho que no había modificación en sus informes provisionales de acusación, en los cuales pues tendría que poner de manifiesta que, dada la colaboración con la justicia de Víctor de Aldama, de su arrepentimiento y de toda la información que ha servido para acreditar los hechos delictivos, se podría contemplar una rebaja en la petición de pena por esos delitos de organización criminal o delito de cohecho continuado de 1 o 2 grados. Y Luzón ha tenido que seguir las órdenes impuestas por la fiscal general del Estado, que a su vez ha recibido órdenes del gobierno de Pedro Sánchez, y decir que no se iba a pedir una rebaja en la pena de prisión para Víctor de Aldama. Ya os conté que no era necesario que lo pidieran las partes. Obviamente cuando lo pide la fiscalía pues es más potente, pero la acusación popular lo ha solicitado. El abogado del PP, Alberto Durán, en nombre de todas las acusaciones populares, ha solicitado efectivamente pues una rebaja de hasta 2 grados para la pena de prisión de Aldama, fijada inicialmente al principio del juicio por la Fiscalía Anticorrupción de 7 años por esos 2 delitos, y se contemplaba pues una rebaja de 2 grados por parte de la acusación popular. Con que se rebaje 1 grado ya Aldama no entraría en prisión, con lo cual es muy importante que el Tribunal Supremo por lo menos aprecie una rebaja de 1 grado. No hace falta que sean de 2, pero con 1 ya Aldama no entraría en prisión. Y ahora viene la parte exclusiva que os quería contar también en este vídeo, porque este vídeo es muy completito. Os tengo que decir que ahora mismo el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón está sopesando, se está planteando, obviamente en su dictamen de conclusiones definitivas, en su informe final, tiene que hacer caso a lo que diga su fiscal jefe, su fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que es su jefa jerárquica, porque al final la fiscalía es una institución jerarquizada. Pero Luzón se plantea en la exposición de su informe final, que será finalmente el miércoles, porque se ha dado un día más para que las partes puedan estudiar esos informes finales, pues que el miércoles Luzón diga: vale, acato la decisión de la fiscal general del Estado, no lo va a decir así obviamente, de no pedir rebaja de prisión al Aldama, pero yo sí la aprecio, porque oralmente sí lo puede manifestar el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, aunque luego en su escrito tenga que decir lo que le ha ordenado la fiscal general del Estado. Veremos qué es lo que sucede en esa última jornada de juicio del miércoles, pero para que veáis que las cosas que se cuentan en medidas cautelares se cumplen.
O sea que hasta aquí esta edición de Medidas Cautelares. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis, os podéis hacer socios como los elegidos por menos de 3 euros al mes o como los supremos por menos de 7 euros al mes. También importante, vamos a dedicar el programa de hoy pues a nuestro nuevo socio, que tenemos un nuevo socio como los elegidos, que es Jesús. O sea que va para ti, Jesús. Muchísimas gracias por unirte al club de socios de Medidas Cautelares. Y ya sabéis que también podéis hacer vuestras aportaciones económicas cuando podáis, la cantidad que podáis, para que siga esta comunidad contando e informándoos todo lo que otros medios y por supuesto otros canales no os cuentan. Colaboración vía Bizum en el 627-556370, 627-556370. Lo más importante, como siempre os digo, que esta información llega a todo el mundo porque la información es poder. Hasta pronto.